Muy buenos días a todos ustedes. Gracias porque podemos estar aquí. Damos gracias a nuestro Padre Eterno, en el nombre de su Hijo amado, su unigénito, Yahshua HaMashiach, y la gloriosa presencia de su ángel, de su Ruach, que nos guía y nos gobierna y nos conduce a toda verdad. Es un privilegio poder estar aquí, una grande bendición y un privilegio de poder compartir y poder transmitir y que sea para una mutua edificación para aquellos que ya están, a los que están plantados y necesitan un crecimiento, instrucción y crecimiento. Y también para todos aquellos que están siendo llamados a través del mensaje glorioso de nuestro Padre para con todos los hombres. Y que les sean abiertos los oídos para oír este mensaje y puedan convertirse, arrepentirse y dando frutos dignos de arrepentimiento, ¿no es cierto? Y dando testimonio de una conversión en su vida. Dicho eso, vamos a ir a la Escritura, vamos a seguir la línea, ¿no es cierto?, de lo que es agradable y perfecto delante de nuestro Padre. Así lo dice sus registros, mediante sus siervos, que todos fueron y eran guiados por su Rúa, por su ángel, y dieron testimonio de esto en sus vidas. Bueno, el mensaje, el amor de nuestro Padre, lo establece ahí en Juan, el libro de Juan. Este propósito glorioso para con todos los hombres está aquí registrado en el libro de Juan, en el capítulo 3 del versículo 16 en adelante. Y en base a este texto, en cuanto a lo que es lo agradable y perfecto, ¿qué es lo que es agradable y perfecto? Que nosotros podamos, dice ahí en el libro de los dispersos hacia Roma, la carta hacia los dispersos, su pueblo que estaba en Roma. Ahí está registrado por el siervo de nuestro Padre, nuestro hermano, en el capítulo 12, en el cual dice que tenemos que nosotros de comprobar cuál es la buena voluntad, la perfecta, la, la gloriosa, la que resplandece, la que es llena de verdad, la agradable y perfecta, llena de verdad. Y esto está por medio de su Hijo. Está todo concentrado en el amor de nuestro Padre por medio de su Hijo, su unigénito. Y este texto en el cual se manifiesta y queda registrado, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, de su amor y su misericordia. Porque dice, porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece, yo he reiterado muchas veces que aquí los registros, la traducción, la interpretación, el creer está relacionado, ¿no es cierto? Esto lo rescataron de la emunaj, pero la emunaj es una fidelidad, no que si creo. La emunaj en hebreo es fidelidad, que esto se cumple a aquel que oye y hace, o sea, en el oír y hacer. En esto está basado en el mensaje del oír y hacer. Significa oír y obedecer. Vale decir, dice, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro Padre en el versículo 17 dice, porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿no es cierto?, sea alcanzado, sea salvo de esta perdición y condenación eterna. El que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha querido obedecer el mensaje por medio del nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, su unigénito, el resplandor de gloria, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A Dios le gustaba
Aquí está diciendo que les gusta nomás vivir en la condición que está. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vale decir, porque todo aquel que hace lo malo está hablando, porque todo aquel que es gobernado por el malo, aborrece a la luz y no quiere venir a la luz, porque gobierna a este ser humano como una marioneta para que sus obras no sean reprendidas, para que no sea descubierto. Más, el que practica la verdad, está hablando, el que practica la verdad, la Torá, el que obedece la Torá, viene a esta luz que nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ahora en Elohim, no en cualquier idea, ni ideología, ni doctrinas, incluso en la época, porque en la época, ¿no es cierto?, habían doctrinas ideológicas, tanto como los fariseos, los escribas, los saduceos, y había muchas corrientes, ¿no es cierto?, de pensamiento establecido por hombres. Pero aquí está hablando, ¿no es cierto?, sobre nuestro Padre establece un camino que es la verdad, que es la luz de los hombres, que es la vida eterna, que es la puerta para entrar al reino de los cielos, para esta salvación. Cuando nosotros entramos por la puerta y estamos, ¿no es cierto?, siendo plantados los atrios de nuestro Padre y somos inscritos, ¿no es cierto?, en el registro civil del reino de los cielos, la condenación ya no tiene poder. Ya hemos sido liberados, hemos sido sanados, hemos sido salvos. Y estamos esperando, todos los que obedecemos, ¿no es cierto?, la manifestación gloriosa de la segunda venida de nuestro Melech. Ahora, el mismo capítulo 3 registra, en el capítulo 3 del versículo 31, ¿no es cierto?, que nuestro Padre todo lo sujetó por medio de su Hijo. Nada queda afuera, no. Nada que haya vayamos, ¿no es cierto?, a ser salvos por medio de Noé, vayamos a ser salvos por medio de nuestro... Abraham tenemos por padre, no, vamos a conseguir una salvación a través, ¿no es cierto?, del libro de Enoch. No. Nuestro Padre sujeta todo por medio de su Hijo, su unigénito. Y esto lo establece y lo sella hablando él aquí, dejando registro. Y dice así en el verso 31. Y quiero leer estos dos para poder, ¿no es cierto?, seguir avanzando para después ir explicando. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién? Nuestro Padre. Manifestó, ¿no es cierto?, su amor y su misericordia por medio de su Hijo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Vio? El que nació a través de hombre y mujer, terrenal es y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Así lo dice, estableciendo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Todos rechazan el mensaje de la verdad, no una doctrina. Fíjense que todos, muchos, porque hay muchos que entran, ¿no es cierto?, porque es amplio es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Todos los que son, ¿no es cierto?, y obedecen doctrina, son muchos los que van ahí. Y todos estos no quieren recibir el testimonio de la verdad. El que recibe su testimonio, atestigua que nuestro Elohim es veraz. Amén. Porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla. Pues Elohim no da a sus ruas por medida, ¿vio? La unción gloriosa sobre su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Escucharon? El Padre sujetó todo en su mano. Aquí nada que quieren venir a conversar conmigo, a pasarse por alto a Yahshua. No. Aquí Él establece. El que obedece al Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. ¿Está claro? Está claro, aquí están los registros, los versículos. Juan capítulo 3, el libro de Juan, del versículo 31 al 36. Para todo aquel que quiera, ¿no es cierto?, contender, vaya y lea las Escrituras. Nuestro Padre sometió todas las cosas por medio de su resplandor de gloria. Él no tiene ningún otro mediador, es el único. ¿Ok? Ya, gloriosamente. Entonces,
Conforme a estos textos, tanto Juan 3, 16, de 16 al 21 y Juan 3, del 31 al 36, esto queda sellado. Nuestro Padre manifiesta y establece, ¿no es cierto?, estas cláusulas, ¿no es cierto?, y están claras y están aquí registradas. ¿Ok? Ahora, conforme, ¿no es cierto?, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde se empieza a materializar esto? Porque es una palabra que está registrada, la cual, ¿no es cierto?, nace de la voluntad, de la sola potestad de nuestro Padre. Él, en su misericordia, manifiesta, ¿no es cierto?, este grande beneficio para todos los hombres. Para todos los hombres. Pero ¿cuándo se empieza esto a materializar? Se materializa ahí cuando nuestro Meles ya cumplió 30 años. Y lo vemos, ¿no es cierto?, que es llevado por la voluntad de nuestro Padre al Jordán y vaya donde Juan el profeta, porque Juan el profeta también era sumo Cohen, porque es el hijo, y sobre el primogénito o hijo recaía, ¿no es cierto?, la condición de sacerdote, sumo Cohen. ¿Cuándo se empieza a materializar? Para todos aquellos que no logran entender o le enseñan y pasan por alto muchas cosas. Pasan por alto muchas cosas. Entonces, nuestro Padre esto lo empieza a materializar, porque si aquí vemos, ¿no es cierto?, y aquí se establece en un mismo libro de Juan, un principio extraordinario, ¿ya? En los primeros versículos del libro de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este texto obedece, ¿no es cierto? Acá está hablando del principio del libro de Génesis, antes de todas las cosas. Mire, este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién? Sobre su Hijo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí se establece este principio glorioso, ¿ok? Ratificando, ¿no es cierto?, para anunciar a su Hijo. Pero ¿dónde se materializa esto? Porque aquí vemos, ¿no es cierto?, que empieza a hablar sobre, hay un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan, ¿vio? Esto se empieza a materializar y aquí nuestro Padre empieza a dejar registro cómo se empieza a producir toda esta manifestación de su amor y su misericordia para con todos los hombres. Entonces, esto, para todos aquellos que dicen, no, si no hay que nacer de nuevo, no, si, miren, en realidad eso era para el pasado. Ya, y algunos me dicen a mí, ya venís con este asunto de que hay que nacer de nuevo. No quieren, rechazan la luz, rechazan lo que nuestro Padre establece, porque la voluntad de nuestro Padre. Aquí vemos la voluntad de nuestro Padre y su misericordia y bondad materializando lo que Él, su amor y misericordia, y se empieza a ver los registros. Entonces dice, hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, vale decir, para empezar a proclamar, para dar testimonio del grande amor de nuestro Padre, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino que para que diese testimonio del unigénito, de este grande amor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿vio? Venía a este mundo. Todavía no, él venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí establece, ¿no es cierto?, un principio extraordinario. Mas a todos los que le recibieron, a los que obedecieron en el nombre, en la proclama, este testimonio, ¿no es cierto?, de Yahshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Elohim. Ya. Ok, aquí establece, hay varias cosas que nosotros debemos considerar. Pero donde nosotros vemos, ¿no es cierto?, más claro sobre esto que sucede, con una explicación, ¿no es cierto?, con más detalle,
Aquí lo vemos nosotros en el libro de Lucas. Podemos ir en relación al texto establecido, ¿no es cierto?, por nuestro Padre, ahí en Juan capítulo 3, versos 16 al 21, y en Juan capítulo 31 al 36, que nuestro Padre establece como fundamento y la única realidad, el único camino, el único medio, no hay otro. Entonces, para que vayamos entendiendo. Pero aquí vemos puesto por obra lo que salió de la boca de nuestro Padre, que ha registrado su amor y su misericordia, que ha enviado a su unigénito. Entonces, aquí se da testimonio de un proceso, ¿no es cierto?, en el cual introduce nuestro Padre a su unigénito como primogénito, como único primogénito de toda la creación. ¿Por qué único primogénito? Y habría que dar una explicación. ¿Por qué el único? Su unigénito y primogénito, como lo habla el apóstol, como lo hablan muchos. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cómo podemos? ¿Por qué usted dice que es el unigénito y primogénito? Porque Adán fue hecho del polvo de la tierra. Él nació conforme al polvo de la tierra. Y fue creado, ¿no es cierto?, Adán con un espíritu, con alma y con cuerpo. Y habitaba en él la unción, la gloria del reino del cielo a través de su ruaj, Adán. Y nuestro Padre entrega mandamientos, ¿ok?, a Adán. Y él perdió esa condición porque cuando peca ciertamente morirás, que nuestro Padre no se relaciona, ¿no es cierto?, con el mal y ni con algún rebelde, se retira, ¿no es cierto?, ahí vemos la muerte y viene otro espíritu que entra y gobierna a Adán. Pero aquí vemos la manifestación del unigénito, el primogénito introducido al mundo, que es nacido por la palabra, a través del arcángel Gabriel, que fue enviado este mensaje, diciéndonos, ¿no es cierto?, a Miriam, y ahora concebirás, y ahora concebirás. Una gran diferencia. Adán también fue creado primeramente, pero su vida se contaminó, murió, lo vino a gobernar, ¿no es cierto?, el juicio eterno y la condenación, que es un personaje, ojo, es un personaje, es el rebelde que fue expulsado del reino de los cielos y se transformó en muerte y en condenación y en tiniebla. Pero aquí su hijo, ¿no es cierto?, puro, lo denomina la escritura como un corderito puro. ¿Por qué? Porque él, conforme al propósito de nuestro Padre, es el corderito para sanar, para restaurar a Israel y para que todos los gentiles también accedan a este grande y glorioso beneficio. Entonces, Yahshua es el Salvador, nace conforme a la palabra y es la gran diferencia entre Adán y Yahshua, que es el Adán postrero, como lo denominan, santo, puro e inocente, sin relación con el mal. Entonces nace Yahshua el Salvador y vemos aquí el relato de todo esto. Glorioso. Entonces la gran diferencia que Adán nace de la tierra y nuestro Padre lo hace nacer a través de la palabra, sin intervención humana, sin una relación entre un hombre y una mujer. Gloriosamente. ¿Ya? Entonces, el libro de Lucas es un libro en el cual lo establece de un principio. Vemos, ¿no es cierto?, a quién fue. ¿Quién escribió este libro de Lucas? ¿No es cierto? ¿Y para quién está dedicado esta carta? Está dedicado, ¿no es cierto?, a un hombre llamado Teófilo que tenía ciertas responsabilidades de autoridad en la época. Entonces le escribe diciendo así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿vio? O sea, muchos le enseñaron una y otra cosa. No. Hay cosas que son ciertísimas, que entre nosotros son ciertísimas, son exactas, como lo dice el libro de Juan 3 del 31, ¿cierto? Que aquel que recibe va a comprobar que lo que
del mensaje de todo lo que venía por medio de Yahshua es veraz, porque es enviado a nuestro Padre. Y aquí dice, ¿no es cierto? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, de los que, ¿no es cierto?, obedecieron, están claros, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes? Los apóstoles. Me ha parecido también aquí, voy a hablar como primera persona, también me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, se fue, ¿no es cierto?, ¿a qué? A indagar a las escrituras, ¿no es cierto?, todas las escrituras, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vio todas las escrituras. ¿Y qué escritura? Desde Génesis hasta Malaquías, porque no había otro. Este registro aparece posterior, y él está hablando, ¿no es cierto?, desde Génesis hasta Malaquías. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, que fue con diligencia, fue diligente, todas las cosas desde su origen, todas las palabras proféticas que fueron anunciadas, tanto de los libros de Moisés, de los salmos y de los profetas, todo él lo fue a investigar. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y es necesario conocer la verdad, no instrucciones metodológicas rabínicas, como fariseo, como escriba, como saduceo, porque había muchas corrientes, ¿no es cierto?, en cuanto a ideologías o doctrinas desde la época. Entonces él empieza a explicar. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo fue a investigar esto? Porque fue a las escrituras, la línea, ¿no es cierto?, de la familia de estos varones y de esta mujer. Y después dice, ambos eran justos. Ambos eran justos. O sea que en ambos vivía la justicia, como lo dice y lo he visto y lo he mencionado en otros textos sobre Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés le está hablando al pueblo y dice, y tendremos justicia, vale decir, vamos a recibir justicia, cuando hayamos puesto por obra, o sea, cuando hayamos obedecido todos los mandamientos. No es así nomás, sino que la obediencia delante del reino de los cielos te va a brindar, ¿no es cierto?, este beneficio de la presencia gloriosa del conocimiento, del entendimiento y comprensión. Y te vas a transformar en un justo. ¿Qué es lo que es un justo? Aquel que oye y hace, obedece. Como habla, ¿no es cierto?, sobre Noé. Varón justo. Perfecto era en sus generaciones. Noé. Con Elohim caminó. Entonces aquel justo camina con Elohim. O sea, camina en este tiempo con Yahshua HaMashiach, guiado por el Ruach de nuestro Padre. ¿Vio? Si es lo mismo. Ambos eran justos, Zacarías y Elizabeth, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. ¿Vio? Ahí está. La justicia se materializa cuando tú obedeces todos los mandamientos y todas las ordenanzas de nuestro Padre. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de nuestro Padre eterno Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Sí, está registrado en la escritura, que había, ¿no es cierto?, sacerdotes que se iban, ¿no es cierto?, conforme a la familia, los sacerdotales iban cumpliendo, ¿no es cierto?, sus labores en el ejercicio delante de la casa de nuestro Padre. Entonces, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso aromático en el lugar santísimo, entrando en la casa, en el lugar santísimo, en el lugar donde estaba la urna y donde estaba, ¿no es cierto?, ¿ah?, donde se colocaba el incienso aromático y se quemaba el incienso y se veía como olor agradable. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel de nuestro Padre, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, porque él lo hacía por mucho tiempo, pero ahora se le apareció, ¿no es cierto?, un ángel. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? De muchos años, Padre, concédame un hijo,
concédanos un hijo tanto a mí y a mi esposa. Concédanos un hijo. Es una oración. Y aquí se materializa esa oración. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces aquí vemos que la voluntad de nuestro Padre, porque de tal manera amor, empieza a materializarse, empieza, ¿no es cierto?, esto a cumplir en el orden de nuestro Padre, en el orden de su sola potestad. Y aquí vemos un orden. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Quién le puso el nombre? Nuestro Padre. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá vino ni sidra, y será lleno de la presencia de nuestro Padre, su ruaj, aún desde el vientre de su madre. Y esto está registrado, ¿no es cierto?, acá en Número 6:3, en los libros de Moisés. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a nuestro Padre, al Elohim de ellos, que no le obedecían. Tenían que convertirse. Iba a su pueblo, ¿no es cierto? Y tenían que convertirse al Elohim. Su pueblo, ¿por qué? Porque su pueblo vivía otra realidad. Vivían doctrinas rabínicas, una verdadera conversión. E irá delante de él con el Ruas y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a nuestro Amelech, un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, nuevamente le dice, que estoy delante de Elohim, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, esta buena nueva es lo mismo que cuando nuestro Melech empieza a anunciar en su ministerio. Entonces, de nuestro Padre le fue enviada una buena nueva. ¿Qué quiere decir la buena nueva? Un cumplimiento de su voluntad. Tú has estado orando, a lo mejor clamando, que nosotros como familia tenemos necesidad y hemos sido pobres todo el tiempo. Mucha gente empieza a orar y pasa el tiempo y de repente viene esta noticia: bueno, ahora vas a ser restaurado y vas a ser, ¿no es cierto?, salvo. Pero esta noticia es para la obediencia, es para el cumplimiento de nuestro Padre, para tu salvación, para tu liberación de la condenación y la muerte. Esta buena nueva, ¿no es cierto?, es de salvación y vida eterna. Entonces aquí vemos ahora esta buena nueva, era para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, que la antesala, que yo le llamo la antesala del ministerio de nuestro Melech. Porque entre Juan y entre nuestro Melech hay una diferencia de 6 meses, o más o menos, porque así lo dice la Escritura. Ambos eran primos, porque Elizabeth con Miriam eran familia. Ya. Y ahora quedarás mudo, le está diciendo Zacarías, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no obedeciste, porque para decir no creíste. O sea que el creer tiene una actitud de obediencia. Yo recibo y creo esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que digo en Juan? Que la palabra de nuestro Padre es veraz. En Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. Porque el que recibe su testimonio, este atestigua que Elohim es veraz. Porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el espíritu por medio. Está hablando entonces aquí, Elohim está hablando. Fue enviado por el ángel, pero Elohim está hablando. Tienes que recibir esta palabra en obediencia. Entonces, vemos aquí que es sumamente interesante todo lo que está, el proceso de su grande amor y misericordia. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no obedeciste, no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en su casa allá adentro. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en la casa dentro donde estaba.
Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplió los días de su ministerio y se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo nuestro Padre en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ya, ahora vemos aquí el otro proceso, la materialización de nuestro Padre, que Él es ordenado como Él hace las cosas. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la doncella era Miriam. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, nuestro Padre es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia. Y aquí hay algo sumamente interesante: has hallado gracia. O sea que Miriam fue preparada desde chiquitita, desde cuando nació. Ella nació para este propósito. Lo vemos en el orden. Entonces, ¿cómo le dice a Noé? He hallado gracia. Y ahora has hallado gracia, ¿vio? Esta mujer hacía la voluntad, era justa, porque fue enseñada en todos los mandamientos, ¿vio? En todas las ordenanzas, todo, nada que afuera. Y ahora concebirás, y ahora el ángel dice: y ahora concebirás. ¿Qué es lo que salió de la boca? Ahora concebirás. Es ¿no es cierto?, el mensaje de nuestro Padre que venía en el ángel. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que significa salvación. Yeshua, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo de nuestro glorioso Padre Yahweh. Y nuestro Padre Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Sí, estaba hablando verdad. Respondiendo el ángel le dijo: el Ruach vendrá sobre ti y el poder de nuestro Padre te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim, unigénito, su unigénito. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Vio? Porque nada es imposible para nuestro Elohim. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva de nuestro Padre, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Vio? Ella recibió al tiro, creyó y obedeció. Ya, y hágase esto, agachando la cabeza. ¿Qué dijo? He aquí su sierva. Entonces tenemos que poner atención a todo lo que nuestro Padre establece en su orden, en su sola potestad. Esto no, y nadie lo quiere indagar con delicadeza, con temor, porque aquí vemos, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las palabras de nuestro Padre, lo que Él, ¿no es cierto?, establece en Juan 3:16, porque de tal manera amó nuestro Padre el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí vemos el cumplimiento, se empieza, ¿no es cierto?, a gestar todo esto, lo que nuestro Padre, y lo hace en el orden de su sola potestad. En aquellos días, en el versículo 39, en aquellos días levantándose Miriam fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de Miriam, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Ruach. Profetizado, porque aquí lo habló antes, que este niño será lleno, aún desde el vientre, y será lleno del Ruach, aún desde el vientre. Y aquí se cumple esa palabra profética. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito, ¿no es cierto?, este fruto perfecto. ¿Quién es? Yahshua, el unigénito, el primogénito introducido en un vientre por la palabra de nuestro Padre. Entre paréntesis, y en el 43, ¿por qué se me concede a mí que la madre, vale decir, de este fruto, no la madre de nuestro Padre glorioso, es la madre del primogénito, la madre, ¿no es cierto?, que iba a estar cuidándolo
desde chiquitito para el cumplimiento de su voluntad hasta que sea manifestado a Israel, que fue alrededor de los 30 años. Por eso aquí todos estos engañosos y estas doctrinas que le llaman, no, si ella es la madre, ¿cuándo? Si es una criatura, si nació, tiene un linaje, nació de una mujer y un hombre, Miriam. Juan nace a través de Zacarías y Elizabeth, pero hay una excepción en nuestro Melech, que nuestro padre entonces le dice, he aquí su sierva, ocupe nomás este lugar para que se cumpla su voluntad, pero no es de su propiedad. No es madre, vale decir, en la condición humana, sí, en la condición humana, porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, se provee de un cuerpo limpio, puro, Miriam, en la pureza, para que naciese el Hijo de nuestro Padre Elohim, el primogénito de toda la creación. Entonces, los perversos y engañosos dicen, no, si es la madre, sí, nadie puede discutir que es la madre, pero ella como sierva, entonces, he aquí la sierva de nuestro Padre, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea que ella era un riesgo absoluto porque ella iba a quedar encinta y José también la quiso, ¿no es cierto?, despedir porque pensó que ella había tenido, no, aquí vemos el cumplimiento y nuestro padre después le habla a José porque José quería, ¿no es cierto?, dejarla ocultamente. No, esto es un proceso que yo estoy haciendo, no te preocupes. Ella va a estar, ¿no es cierto?, en esta labor hasta el día y el tiempo señalado conforme a mi voluntad, no conforme a ideologías humanas, como estos católicos perversos, ¿no es cierto?, que inventaron barbaridades, doctrinas herejes e inmundas. Aquí vemos la pureza del reino de los cielos materializándose, la pureza de la voluntad. Porque ¿qué dice Miriam? He aquí su sierva, hágase conforme. Porque iba a ser ocupado su vientre, pero a los 30 años, ¿no es cierto?, ya entra en el ministerio, ¿no es cierto?, es lavado por el profeta Juan, y como sumo Juan, y salió del agua como fue lavado, y vino el Ruach. Y después vemos en ese relato, ¿no es cierto?, en el proceso aquí en Lucas, que cuando la madre lo fue a buscar junto con sus otros hermanos, porque tenía más hermanos, y todos los demás hermanos nacieron conforme a José y Miriam, a través de sangre, de sangre, voluntad de carne y de varón. Pero nuestro Melech nació por la voluntad, fue usado ese vientre conforme a la voluntad. Y Miriam dijo, sí, amén, yo soy su sierva. Entonces le dijeron los discípulos, te buscan tu madre y tus hermanos. Y ahí nuestro Melech establece para todos los perversos de aquellos, ¿no es cierto?, que inventaron, ¿quién es mi madre? Y desconoce a Miriam. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo. Porque ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y saca toda esta realidad y destruye y derriba toda, ¿no es cierto?, doctrina. Como las personas no conocen, se corrompen y empiezan, ¿no es cierto?, a hacer cosas que no son. Entonces, ¿por qué se me concede a mí que la madre, ¿no es cierto?, de Yahshua, del Salvador, del Cordero, venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí, ¿no es cierto?, Elizabeth, cuando habló Miriam, porque se cumple la palabra profética, no porque ya haya nacido a ello, no, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que ir conociendo y entendiendo y comprendiendo. El verso 45, y bienaventurada la que obedeció, creyó y obedeció, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte de nuestro Padre. Entonces Miriam dijo, escuchen, entonces Miriam dijo, engrandece mi alma a nuestro Padre, y mi espíritu se regocija en el Elohim de mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Una bendición, un privilegio, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo de su nombre.
y su misericordia de generación en generación a los que le temen. ¿Escucharon lo que dice Miriam? Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lo mismo que dijo ella, ¿qué es lo que es temor? He aquí su sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. E hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Vio? Y establece la escritura, establece lo que nuestro padre él dejó registro. Y se quedó Miriam con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y después vemos aquí el nacimiento, ¿no es cierto?, ahora de Juan. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Elohim había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. ¿Vio? Y aquí empieza ahora la familia. No, que se tiene que cumplir en la voluntad, ¿no es cierto?, nuestra, porque es hijo de Zacarías. Y aquí empieza la intervención de los hombres. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendición a Elohim, a su padre, bendijo. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaba todas estas cosas. Y todos los que los oían los guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano de nuestro padre estaba sobre él, sobre el niño. Y aquí expulsa, lleno del Ruach, Zacarías. Mire, y Zacarías su padre fue lleno del Ruach y profetizó diciendo, profetizó. Bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y aquí empieza, ¿no es cierto?, el proceso por medio de Juan. Y nos levantó un poderoso Salvador. Y hoy aquí está proclamando de quién? De Yahshua. En la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham. Y hoy aquí está el cumplimiento proféticamente de lo que, ¿no es cierto?, le prometió a Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta, y aquí se refiere a Juan, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia de nuestro Melech, de su Hijo, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Lo escucharon? Conocimiento de salvación. Y aquí esto es sumamente importante, porque es para con todos. Todos tienen que recibir el conocimiento de esta salvación para perdón de sus pecados. ¿Vio? Primero viene el conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, los que, ¿no es cierto?, estaban aquí, para dar luz a los que allá adentro estaba habitado. ¿Quién habitaba? Las tinieblas y en la sombra de muerte. Ya, ¿cómo habitaban todos los hombres? Por la muerte y por las tinieblas. Eran gobernados. Y esto estaba en Isaías, capítulo 9, verso 2. Para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Vio? Para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Quién es? Yahshua, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Él es el camino, Él es la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, el profeta también creció en la voluntad de nuestro Padre cuando empezó, ¿no es cierto?, después a manifestar este grande llamado, esta grande, ¿no es cierto?, buena nueva. Y esta buena nueva es como una proclama para salvación, tiene un llamado de obediencia. Entonces, vemos aquí
en el orden de nuestro Padre, para que podamos conocer bien todas las cosas y para que no andemos, ¿no es cierto?, vagando en nuestras propias doctrinas y en nuestros propios pensamientos, haciendo nuestra propia voluntad. Y aquí vemos que todos ellos se sometían como siervos, todos, Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan, el profeta. Después, ¿no es cierto?, José y Miriam, los, los encargados de nuestro Meles, porque ellos y le iba a ser encargados. En el papel eran los padres, pero nuestro Meles nació por el poder de la palabra, a la diferencia, ¿no es cierto?, de Juan el profeta. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, todas las cosas con detalle de la voluntad de nuestro Padre y no de una voluntad de ideología o de cualquiera, ¿no es cierto?, que dice, no, yo voy a participar ahí, no, porque ahí me gusta. No, no quiere obedecer al reino de los cielos, sino que obedece y se sujeta a una doctrina. Y esa doctrina lo va a llevar, ¿no es cierto?, a una condenación. Porque aquí está la verdad. Aquí está el orden de todas las cosas conforme a nuestro Padre, conforme a lo que manifestó, porque de tal manera Él amó a todos los hombres. Y que Él ha dado, ¿no es cierto?, a su Hijo unigénito, es la consolación primeramente para Israel, es la restauración para Israel y también el beneficio para todos los gentiles, para todos los extranjeros, en el cual nosotros estamos viviendo. Pero en la verdad, legítimamente, conforme al orden de nuestro Padre y no conforme a ideologías, ni doctrinas, ni pensamientos de hombre, estructuras metodológicas corporativas que no obedecen a la voluntad de nuestro Padre, sino que viven conforme a sus propios pensamientos y a sus propias motivaciones. Entonces aquí vemos, esto es el orden de nuestro Padre. Lo agradable y perfecto es entrar en el orden de nuestro Padre, en el reino de los cielos, en la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, su unigénito. Todos tenemos que entrar en este orden perfecto. Este orden es perfecto, es lo agradable y perfecto. No ideología corporativa que se sacan aquí e inventan sus propias doctrinas metodológicas. No, aquí está la doctrina del reino de los cielos y en esta se hace su voluntad, en el temor. Porque vemos aquí en el temor, en la obediencia, para que se cumple. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, empezó a materializar todo y empieza a ordenar todas las cosas por medio de Zacarías, Elizabeth, José y Miriam, Juan, que le allanaba el camino, el profeta, y después nuestro Melech, la manifestación gloriosa. Entonces aquí vemos el proceso tanto como de Juan y después como nuestro Melech, todo lo que se empieza a cumplir. Y aquí, ¿no es cierto?, Juan fue llevado al octavo día, ¿para qué? Porque conforme a la voluntad de nuestro Padre tenía que sujetarse a la Torá, porque eso estableció nuestro Padre. Y nuestro Melech también lo vamos a ver posteriormente. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir en esta enseñanza. Vamos a seguir en esta gloriosa enseñanza de su Torá. Porque esta enseñanza es luz para revelación. Es luz para poder conocer, entender y comprender. Se nos tiene que conceder esta luz, esta revelación, para que podamos conocer. ¿Ah? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Vio? Todo esto es un proceso en el cual tenemos que conocer, que nuestro Padre establece. Llegamos hasta aquí, vamos a seguir en la próxima video para poder ir, ¿no es cierto?, conociendo bien todas las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Torá, en el orden de su voluntad, conforme a su Rúa, porque su Rúa nos guía a toda verdad. Un saludo, bendición y nos estamos viendo, ¿no es cierto?, en la próxima oportunidad.